Hola. Muy buenas gente de YouTube. Aquí su amigo Venom 8965 y aquí les traigo la siguiente parte de mi historia. Espero que lo disfruten. Sin más, comencemos. Renuncia de derechos, todas las imágenes, música, audios y personajes no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia contada. Perdón si tardé un poco en subir el cap, pero estaba haciendo cosas. Así que para alegrarlos les traigo el cap 6. Capítulo 6. La llegada a Japón y conociendo personas nuevas. Habían pasado unas horas desde que partimos de México y ahora nos dirigimos hacia Japón, lugar donde hay puro desmadre y villanos atacando a cada hora del día. Nosotros seguimos volando con el jet que agendó mi mamá por teléfono. Yo como mi hermano estábamos viendo las nubes del cielo. El viaje iba a ser muy largo, así que decidimos ver las nubes mientras mi papá leía el periódico y mi mamá estaba con su computadora haciendo sus cosas. Durante el trayecto mis padres hablaban de cosas triviales, mientras que mi hermano estaba durmiendo un poco y yo solo estaba viendo la ventana del jet. Mamá. Hijo, ¿por qué no duermes un rato? El viaje será muy largo hasta llegar a Japón. Papá. Tu mamá tiene razón, deberías dormir un poco. Yo. Tal vez tengan razón y deba de dormir un poco, el viaje será muy largo y además ya tienen la casa en Japón. Mamá. Sí, hijo, ya casi está la casa, solo faltan algunas cosas y ya estaría lista. Papá. Estoy más que seguro que escogiste una casa buena, ¿no es verdad? Mamá. A veces hay que dar una buena impresión la primera vez. Yo. Ya sabes cómo es mi madre, papá, a veces se puede pasar un poco con las cosas. Papá. Tienes razón, hijo, jeje, pero ya sabes cómo es tu madre. Yo. Y esa casa ya tiene todo lo necesario para vivir. Mamá. Si ya casi tiene todo lo necesario para vivir ahí, solo que nosotros tenemos que comprar la comida aparte. Yo. Extrañaré la comida de México, ahora tendré que comer comida china. Papá. Vamos, hijo, la comida china también es buena, pero también podemos hacer la comida que te gusta. Mamá. Sé que ya hemos viajado a más países y solo nos hemos quedado por un tiempo ahí, pero tu padre y yo planeamos que esta vez sea quedarnos más tiempo. Yo. ¿Cómo cuánto tiempo estaremos ahí? Mamá. No sabría decirte cuánto tiempo estaremos en Japón, ya que no tenemos una fecha exacta en cuándo vamos a volver a México. Papá. Y eso sí, decides o deciden estudiar ahí, hijo. Yo. Creo que mi hermano continuará sus estudios en México y cuanto a mí creo que continuaré mis estudios en Japón. Papá. Bueno, creo que tu hermano sí querrá seguir estudiando en México ya que no sabe mucho japonés y lo más seguro que se quede en casa. Mamá. Tienes razón, así que tú vas a seguir estudiando en Japón, hijo, ¿estás seguro? Yo. Sí, estoy seguro de eso, además sé japonés y más idiomas. Papá. Bueno, esa es tu decisión, así que se respeta. Mamá. ¿O estarás pensando ser un héroe, hijo? Al escuchar eso me quedé callado por unos segundos antes de contestar. Yo. Sí quiero ser un héroe. Papá. Vaya, no pensé que mi muchacho sería un héroe, mamá. ¿Pero por qué quieres ser un héroe, hijo? Yo solo me mantenía callado y miré por la ventana del jet viendo mi reflejo en ello. Yo. Quiero ser un héroe porque quiero que este mundo sea un lugar mejor para todas y todos. No me interesa la fama o la fortuna o que sea más popular de lo que ya soy. Con que vea a las personas sonreír y que estén bien con sus familias o quien sea, con eso es más que suficiente para mí. Yo mente. Y no me importaría si tengo que matar a héroes o villanos para que no causen más molestias. Porque sé que hay héroes falsos en la tierra que solo se aprovechan de ese estatus para hacer lo que quieren, y de los villanos hay muchos que han dañado a demasiadas personas inocentes o las llegan a matar, y no quiero mencionar a los que siguen. Mamá. Me alegra que pienses eso, hijo, la verdad, hay muchos héroes que hacen eso, pero la situación está más complicada para los héroes ya que aparecen más villanos a cada rato. Papá. En eso tienes razón, amor, cada vez aparecen más villanos a cada rato. Yo. Pero también aparecen más héroes para enfrentar a los villanos. Mamá. En eso tienes razón, hijo, entonces quieres ser un héroe. Yo. Sí. Seré el héroe más poderoso de todos y seré el uno por encima de todos. Papá. Pero tendrás que esforzarte para llegar a ser el más poderoso de todos, porque no todos los héroes son débiles, hijo, tendrás un largo camino por recorrer. Yo. Lo sé, papá, lo sé perfectamente. Yo mente.
No me costaría nada en llegar al puesto 1, literal soy un dios absoluto. Yo. Suspiro, bueno, me iré a dormir un rato, tal vez ya estemos un poco cerca de Japón. Mamá. Dulces sueños, hijo, no te preocupes, te despertaremos como a tu hermano cuando ya estemos en Japón. Papá. Dulces sueños, campeón, yo también dormiré un poco. Mamá. Igual yo, también tengo un poco de sueño. Yo me puse cómodo en la silla para dormir cómodamente. Cerré mis ojos y me relajaré y al poco rato ya estaba dormido al igual que mis padres. Las horas pasaron y nosotros seguimos dormidos y el jet seguía volando por los aires. A la mañana siguiente. Todos empezaron a despertar de a poco y ya todos despiertos se estiraron un poco y algunos huesos se escuchaban tronar. Mamá. Buenos días a todos. Papá. Buenos días, amor, ¿y cómo han dormido, niños? Hermano. Yo dormí bien aunque me duele un poco el cuello. Todos al no oírme fijaron sus miradas hacia mi asiento y vieron que yo estaba comiendo una ensalada. Papá. Buenos días, hijo, ¿cómo dormiste? Yo al oír a mi papá hablar me traje la comida que estaba en mi boca para responderle. Yo. Bien, papá, dormí bien. Mamá. ¿A qué hora te despertaste, hijo? Yo. Desperté como a las 7:30 y me dio un poco de hambre, así que decidí comer una ensalada por lo mientras. Papá. Bueno, hijo, es bueno que comas comida saludable para que puedas tener un cuerpo fuerte y sano. Yo. No toda mi vida voy a comer lo mismo, yo como de todo, al igual que ensaladas puedo comer. Mamá. Bueno, hijo, nosotros también vamos a desayunar ya que por la tarde vamos a llegar a Japón. Yo. Está bien, buen provecho. Todos. Gracias, hijo barra hermano. Todos tenían su plato con diferentes comidas en ello y empezaron a comer todos menos yo. Ya que ya había terminado mi ensalada y ahora estaba jugando una partida de COD móvil. Una partida más tarde. Yo. Esta partida estuvo algo fácil, la verdad. Hermano. ¿Ganaste, hermano? Yo. Sí, gané la partida. Hermano. ¿Qué rango eres en COD? Es que ya se me olvidó tu rango, jeje. Yo. Soy leyenda en multi y leyenda en Battle Royale. Hermano. Vaya, sí que eres bueno, hermano. Yo. Ya tenía el toque, jeje. Durante el trayecto estuvimos hablando de cosas normales, algunas veces mis padres nos platicaban de cómo era su juventud y lo que tuvieron que hacer para llegar hasta donde están ahora. Mamá. Luis, tu hermano decidió estudiar en Japón y además que quiere ser un héroe. Hermano. ¿En serio, hermano, quiere ser un héroe? Yo. Sí, decidí ser un héroe. Hermano. ¿Pero en qué escuela podrías ir? La mayoría de las escuelas de héroes no son tan buenas. Mamá. Tienes razón, hijo, si quieres ser un héroe debes de buscar una escuela buena para ti. Papá. Si quieren, cuando ya estemos en la casa en Japón, buscamos una escuela de héroes para ti, hijo. Yo. Oh, que está bien. Yo mente. Aunque ya sé a dónde debo ir exactamente. Pasaron unas horas hasta que pudimos ver el aeropuerto de Japón, así que nos alistamos para bajar del jet. Cuando aterrizó el jet paró en una zona privada para que no tener problemas al bajar todos. Llevamos nuestras maletas a una camioneta que está ahí junto a dos mayordomos que nos ayudaron a llevar las maletas. Yo saqué un cubrebocas de mi bolsillo que yo habría creado y me lo puse. Mamá. Hijo, ¿por qué te pones un cubrebocas? Este soy yo. Me lo puse porque no quiero que la gente me reconozca, no se sabe si la noticia llegó hasta acá. Papá. Bueno, si piensas eso está bien, pero nunca se sabe si la noticia llegó hasta acá. Mamá. Bueno, subamos a la camioneta y vayamos a la casa. Yo. Está bien, mamá. Y así todos subimos a la camioneta que también agendo mi mamá. Ya todos adentro nos pusimos cómodos para el viaje. Los mayordomos cerraron la puerta y se subieron a la camioneta y encendieron la camioneta y empezó a avanzar a dirección de nuestra casa. El viaje estuvo muy relajado. Mientras todos veíamos las calles de Japón y la verdad me sorprendió un poco, era casi idéntico al Japón de mi vida pasada. Pude ver diferentes puestos de comida china en la calle. Como anuncios de productos y también anuncios de héroes, las personas que pasaban por las calles miraban el auto que nosotros estábamos y algunos les tomaron fotos al coche. Claro que no pudieron ver quién conducía o quiénes estaban adentro ya que los vidrios estaban polarizados, no pudiendo ver quiénes estaban adentro, pero pensaron que era una persona importante o era algún millonario que iba a su casa. Hermano.
No creí que Japón era tan bello, claro que ahí hay más lugares bellos que hemos visitado. Yo. En eso tienes un punto. Papá. Aunque hemos visitado muchos países a lo largo de las vacaciones que teníamos, Japón fue el único país que no visitamos, mamá. Así que esto es nuevo para nosotros también, jeje. Yo. Todo esto es nuevo para nosotros, así que tenemos que acostumbrarnos a estar aquí por ahora. Hermano. Suenas como una persona muy madura, hermano. Yo. En algunas ocasiones puedo sonar como una persona madura. Y durante el tiempo que sobraba del viaje pude notar que nos alejamos un poco de la civilización. La camioneta seguía un sendero de tierra hasta topar una cerca de metal y paró en la entrada. El mayordomo bajó el vidrio de la camioneta y mostró una identificación. Cuando la mostró, la cerca se abrió dejándonos pasar la camioneta y una vez adentro se cerraría la cerca. La camioneta avanzó por el sendero de tierra y yo pude ver tanto guardias de seguridad como militares en la zona. Avanzamos un poco más y pudimos ver nuestra casa que nosotros estaríamos viviendo. Al llegar, los mayordomos bajaron del coche y abrieron las puertas para que nosotros bajemos de la camioneta. Al estar afuera, otros mayordomos se acercaron al coche y sacaron nuestras maletas y las empezaron a llevar adentro de la mansión. En eso un soldado se nos acerca hacia nosotros y se paró enfrente nuestra. Soldado. Buenas tardes, señor Marcos y señora Marta, y también ustedes jóvenes. Me presento, soy José de las Fuerzas Armadas de México. Por órdenes de un superior me mandaron a mí como a un equipo especial para estar en esta casa y protegerla al igual que ustedes. Así que a partir de ahora su seguridad está bajo mi protección. Mamá. Un gusto conocerlo, capitán José, espero que no causemos molestias en este lapso de tiempo. José. No, al contrario, estoy feliz de estar aquí y no me molesta su presencia como la de su esposo y sus hijos. Papá. Un gusto conocerlo, capitán José. Mi papá se acercó al José y le estrechó la mano. José. El placer es todo mío, señor, le aseguro que su esposa e hijos están en buenas manos. Yo como mi hermano también saludamos al capitán José y pude ver que era buena persona. José. Síganme, les mostraré su casa. Todos fuimos detrás de José mientras veía a los alrededores del lugar. José. ¿Se estarán preguntando por qué hay algunos militares en esta zona? La respuesta es sencilla. Estamos aquí para protegerlos a ustedes y más a su hijo. Esta zona está muy protegida, tenemos militares vigilando los alrededores. Como también tenemos cámaras de seguridad con visión térmica e infrarrojo, también tenemos una base debajo de la casa como otra base un poco más alejada de aquí. Tenemos armas, municiones, granadas, todo tipo de armas y acceso a tecnología avanzada, y como notarán también hay mayordomos vigilando los alrededores. Ustedes estarán protegidos dentro y fuera de la casa. Si alguno llega a salir de la casa tendrá como máximo 4 mayordomos entrenados en todo tipo de armas y conocimiento en artes marciales, y al igual que todos tienen Kyok. Yo. Esto parece como una pequeña fortaleza, jeje. Hermano. Tienes razón, hermano, pero esto solo es para que nosotros estemos seguros. José. Lo que acaba de decir tu hermano es cierto, ahora nuestra prioridad son ustedes y además si alguien no está autorizado en entrar a la casa se le dará 3 advertencias, si no obedece a esas 3 llamadas de atención se abrirá fuego a esa persona o grupos de personas. Yo. Si hacen eso, ¿no se estarían metiéndose en problemas con Japón? José. Solo tenemos el acuerdo de disparar a personas que son sospechosas o tienen alguna intención hostil hacia ustedes. Yo. Si dice eso usted está bien. Mamá. Capitán José, le agradezco por todo lo que están haciendo por nosotros. José. No se preocupe, todo esto es por su seguridad como la de los niños, estaré a su disposición en cualquier momento. Yo. Una pregunta. José. Dígame, joven Eric, ¿cuál es su pregunta? Yo. Si por alguna ocasión llegó a invitar a mis amigos a la casa tendría que dar un aviso antes. José. Afirmativo, si usted o algún familia quiere invitar a algunas personas a esta casa tendría que dar un aviso a la base de aquí. Para que puedan pasar esas personas. Yo. Oh, gracias por contestar, capitán José. José. De nada, joven Eric. Papá. Bueno, vayamos a nuestras habitaciones y arreglemos nuestras cosas. Todos. Está bien. Y así todos nos fuimos a nuestras habitaciones y empezamos a acomodar nuestras cosas que empacamos. Unos minutos más tarde. Ya todos habíamos terminado de arreglar nuestro cuarto.
Básicamente era casi como mi habitación en México, pero tenía un escondite secreto debajo de mi cama. Abrí una escotilla y pude ver unas escaleras, y al bajar pude ver una estantería de armas de todo tipo al igual que su munición de cada arma. Y al igual tenía un centro de mando militar. Se vienen cositas buenas, jeje. Al terminar de ver las instalaciones de mi cuarto secreto, salí de ahí y lo volví a cubrir con la cama. Cabe decir que tiene camuflaje automático. Todos ya habían terminado de ordenar sus cosas en su habitación de cada uno y bajamos a la sala. Para después sentarnos en un sillón donde estaba José enfrente de nosotros. José. Bueno, ya conocen la mayoría de la casa, pero también tengo que darles esto. Dijo para que después saque unos audífonos pequeños. ¿Para qué esos audífonos? Yo menté. Aunque ya me hago una idea de esto. José. Estos audífonos le servirán para comunicarse con nosotros, en caso de emergencia nos podrán hablar en cualquier momento. Mamá. No sé cómo podemos pagarle todo esto. Papá. En serio no sabemos cómo podemos pagarle todo. José. No tienen por qué pagarme nada, solo hago mi trabajo. José acercó su mano para que tomemos un audífono cada uno. Al tenerlo ya a la mano nos los pusimos en la oreja. José. A partir de hoy estarán protegidos siempre. Todos. Gracias. Todos se levantaron del sillón y se fueron a hacer cada quien sus cosas, pero yo me acerqué a José para hablar un poco con él. Disculpe, capitán José. José. Sí, joven Eric, ¿qué necesita? En mi cuarto encontré un escondite secreto que pude encontrar tanto armas como un centro de mando. José. No creí que lo encontraría tan pronto, joven Eric, jeje. ¿Usted quería que lo encontrara? José. Exactamente, quería que usted personalmente lo encontrara. Ya que usted ha demostrado un conocimiento más alto que cualquier otro ser humano. Así que esto sería como una prueba para usted, pero lo descubrió muy rápido. Sentía que algo anda mal en mi cuarto, así que busqué lo que podría ser eso y descubrí eso. ¿Pero por qué me dieron un centro de mando? Yo menté. Aunque podría tener una idea por qué lo dieron. José. Se lo dimos a usted, por si necesitaba alguna información, ya sea que quiera encontrar a alguien o saber la ubicación del objetivo que quiera encontrar. ¿En serio quiere darme acceso a las fuentes de información militar? ¿No sería mucha confianza? José. Estoy más que seguro que utilizará la información para el bien, joven Eric. Puede navegar en los datos de las fuerzas militares para que pueda encontrar la información que usted quiere. Bueno, gracias por aclararme la duda, señor. José. No fue nada, joven Eric. Al terminar de hablar con José, me di la vuelta y me dirigí a mi cuarto. Cuando entré hice la cama a un lado para entrar al cuarto secreto que tenía. Al bajar pude ver las armas en la estantería, como también el centro de mando. Estaba viendo los alrededores del escondite y pude notar que había un botón en una pared. Así que lo presioné y se abrió una puerta secreta. Al entrar pude notar que el espacio era demasiado grande, tanto que podría guardar demasiadas cosas. Este lugar es demasiado grande. Al voltear a una esquina pude ver una mesa de fabricación, así que me acerqué y revisé lo que tenía. Pude ver que traía todo tipo de herramientas. Este lugar tiene todo lo necesario para crear bastantes cosas. Tengo planeado crear algo, pero será para después. Después de ver la mesa de fabricación estaba viendo qué más había en ese sitio. Pude ver unas cuantas estanterías vacías, suponía que podría guardar objetos medianos y pequeños. Ahora tengo bastantes planes e ideas para este lugar, también voy a crear algunas cosas aquí. Sé que podría hacerlos aparecer, pero me gusta más que yo pueda crearlos por mí mismo y no con mi poder. Al explorar todo el lugar salí de la habitación oculta y volví a presionar el mismo botón para cerrarla. Al subir las escaleras y ya estar seguras, cerré la escotilla y se volvió a poner el camuflaje y volví a poner mi cama en su lugar. Al salir de mi cuarto me dirijo a la sala de estar donde estaban mi mamá y mi papá en una mesa y junto a ellos tenían una computadora y ya sabía que estaban buscando. Están buscando la escuela. Mamá. Claro, hijo, estamos viendo múltiples escuelas para héroes, pero no hemos encontrado una que esté buena. Papá. Pero no te preocupes, hijo, ya encontraremos una. De eso estoy seguro, no los molestaré más y dejaré que ustedes sigan buscando, yo estaré afuera. Mamá. Estarás en el patio, hijo. No, saldré de la casa, quiero caminar por las calles de Japón.
Me llevaré dinero por si quiero comprarme algo, no se preocupen, regresaré pronto. Papá, pero sabes que no puedes ir solo, hijo. Yo. Lo sé perfectamente, me llevaré dinero por si quiero comprarme algo, no se preocupen, regresaré pronto. Mamá. Está bien, hijo, ve con cuidado por la calle, solo espera que lleguen los mayordomos para que te acompañen. Yo. Está bien, mamá. Yo me dirigía a un sofá que estaba por ahí mientras mis padres seguían buscando la escuela para mí. Pararon unos minutos hasta que vi a los mayordomos que me acompañarían. Yo, como soy educado, los saludé. Yo. Buenas tardes, señores, espero que no haya interrumpido alguna tarea de ustedes. Mayordomo 1. No se preocupe, joven, nosotros estaremos a sus órdenes y cumpliremos lo que usted nos pida. Yo. Buenos señores, nos vamos. Los 4. Sí, señor. Yo. En un rato regreso. Papá. Cuídate, hijo. Mamá. Ve con cuidado, hijo, y diviértete. Yo. Lo haré, ahorita los veo. Al salir de la casa recorrimos el sendero de tierra hasta topar la reja. Una vez estando ahí, nos abrieron la seca y salimos. Caminamos por un rato hasta que vimos la calle. Mayordomo 2. ¿A dónde iremos, señor? Yo. Estaremos caminando por las calles de Japón. Además quiero ver qué puedo hacer para entretenerme. Mayordomo 2. Entendido, señor. Al ya estar en la calle varias personas nos veían, algunas murmuraban algunas especulaciones. Por mi parte no le tomaba importancia a los comentarios de la gente y seguía caminando como si nada. Aunque los mayordomos siempre estuvieron alerta en todo momento. Seguimos caminando hasta topar una tienda de ropa, yo al verla me detuve al igual que los mayordomos. Mayordomo 3. ¿Le interesa esa tienda de ropa, señor? Yo. Si me interesa esa tienda de ropa, veamos qué hay y si me interesa algo lo compro. Mayordomo 3. Entendido, señor. Yo junto a los mayordomos entramos a la tienda de ropa. Al momento de cruzar la puerta pudimos ver diferentes tipos de ropa que vendían, en eso una mujer se nos acercó. Mujer. Buenas tardes, señores, ¿en qué podemos ayudarles? Yo. Buenas tardes, señorita, ¿podría ayudarme a encontrar algún conjunto de ropa? Mujer. Claro, joven, puede ver toda la ropa que está aquí y si tiene duda de algo puede llamarnos. Yo. Bueno, señorita, con su permiso me retiro. Al terminar de hablar con la señorita, me puse a ver toda la ropa que había ahí. Yo. ¿Ustedes qué opinan, señores? ¿Creen que haya algún conjunto de ropa que esté bueno? Mayordomo 4. No se pude saber, señor, pero creo que sí pude haber algo de ropa buena. Yo. Bueno, sigamos viendo. Estuvimos viendo la ropa y alguna que otra me llamó la atención. Yo. Creo que sé que pudo comprar. Me dirijo al estante de pantalones y agarre negro, después agarre una camiseta negra. Un cinturón negro y por último unas botas negras. Yo. ¿Qué les parece este conjunto de ropa, chicos? Mayordomo 1. Para mí, se vería bien con esa ropa. Mayordomo 2 de marzo de 2004. Digo lo mismo. Yo. Bueno, ya tenemos la ropa que quiero así que vayamos a pagarla. Mayordomos. Claro, señor. Nosotros fuimos hasta la caja registradora para pagar la ropa que escogió. Cuando terminé de pagar mi ropa me surgió una idea. Yo. Disculpa, señorita. Mujer. Sí, joven, ¿qué necesita? Yo. ¿Puedo ponerme la ropa que compre? Mujer. Claro, joven, al fondo hay un vestidor de hombres así que puede vestirse ahí. Yo. Gracias, señorita. Mujer. No hay de qué, joven. Al terminar de hablar con ella me dirigí al vestidor de hombres y ya una vez adentro me empecé a quitar las prendas de mi ropa que tenía. Mientras los mayordomos estaban vigilando que nadie se acercara, pasó un minuto y yo ya había terminado de ponerme la ropa que compré. Yo. ¿Cómo me veo, chicos? Ignoren los collares, cabe decir que todavía tenía mi cubrebocas puesto y junto a la ropa combinaba bastante. Mayordomo 2. Se ve bien, señor, la ropa le queda muy bien. Yo. Bueno, señores, nos vamos. Mayordomo 1. Disculpe, señor, pero ¿dónde está su ropa que tenía puesta antes? Yo. Acierto sobre eso, la tengo aquí. Al momento saqué una bolsa que estaba adentro del vestidor, ahí tenía mi otra ropa anterior. Mayordomo 1. Bueno, señor, permítame llevarme su bolsa por usted. Yo. ¿Está seguro? Mayordomo 1. Más que seguro, señor. Yo. Entonces toma. Le extendí la mano donde tenía sujetado la bolsa con mi ropa. Ya estando afuera estuvimos caminando por un rato por las calles.
Como siempre las personas mirándonos y algunas chicas se sonrojaban por mi apariencia. En lo que caminábamos pude ver muchas publicidad en las calles como marca de ropa, perfumes, ofertas de comida y de héroes que aparecían en los anuncios. También pude ver alguno que otro puesto de comida en las calles. Hasta que pasamos una tienda de electrónica y adentro de la tienda pude ver a una persona muy peculiar, lo cual me hizo detener el paso. Pude ver que esa persona estaba viendo unos audífonos que estaban a la venta. La persona sacó algo de dinero y lo contó. Pasó unos segundos y la persona terminó de contar el dinero que tenía en la mano. Pude ver que en su rostro tenía molestia. Pude deducir que no tenía el dinero suficiente como para pagar esos audífonos, y la verdad estaban un poco caros. La persona guardó su dinero en su bolsa y se dirigió a la entrada de la tienda. Al momento de salir no se dio cuenta de mi presencia y pasó de largo no importándole si chocaba con las personas. Mi mirada se dirigió a la tienda y luego hacia los audífonos que estaban en venta. Esperen aquí chicos, voy a entrar a la tienda a comprar algo. Mayordomo 1. Oh señor, nosotros estaremos aquí afuera por si nos necesita. Oh chicos, vuelvo en un rato. Al momento de terminar de hablar me separé de los mayordomos para entrar a la tienda. Al ya estar adentro me dirijo hacia el lugar donde estaban los audífonos en venta. Al ya estar ahí los agarraré y pude ver que eran de buena marca. Con razón esa persona quería esos audífonos. Estuve viéndolos por unos segundos hasta que quité mi vista de ellos y fui a la caja registradora. Una vez estando ahí los pagué sin ninguna dificultad. Para mí el dinero es lo de menos. En verdad estos audífonos estaban algo caros, la verdad. Al salir de la tienda me dirijo hacia los mayordomos que me están esperando. Mayordomo 2. Eso fue rápido señor, pero ¿por qué entró a esa tienda? El motivo por el que entré a la tienda fue porque compré unos audífonos. En mi mano izquierda tenía una bolsa donde ahí tenía los audífonos que compré. Mayordomo 3. Pero usted ya tiene unos audífonos en su casa, ¿por qué quiere otros? ¿Quién dijo que estos audífonos eran para mí? Jeje, estos son para la persona que salió de la tienda, la de hace un rato. Mayordomo 4. ¿Acaso se lo va a ir a vender a esa persona? No, pienso regalárselos, siento que esa persona le dará un mejor uso que yo. Mayordomo 1. Ahora entendemos lo que dice usted señor, usted es una buena persona señor. Solo hago lo que creo que es correcto. A veces tienes que dar tu pequeño grano de arena o algunas veces ayudar a los demás, no importando su estatus económico, ya sea que no tenga dinero para comer o aquellos que lavan tu carro en la calle. Con lo poco o mucho que das a esas personas, ellos te lo agradecerán con todo el corazón. Mayordomo 3. Señor, usted es la persona más bondadosa que he conocido a lo largo de mi carrera. Bueno, no soy la persona más bondadosa del mundo, pero ayudo a las personas de vez en cuando. Pero vayamos a alcanzar a esa persona, no vaya a hacer que se nos haya perdido de vista. Mayordomos. Oh señor. Tanto yo como los mayordomos empezamos a caminar en la dirección donde se fue aquella persona. Con suerte no se había ido tan lejos, pude ver que estaba ahí parada en un semáforo esperando a que se pusiera en verde para avanzar. Yo de aquí puedo solo señores, ustedes quédense aquí. Los mayordomos no contestaron y solo asintieron con la cabeza y se dispersaron por diferentes lados. Por mi parte me estaba acercando hacia esa persona, ya estando casi cerca me detuve a unos centímetros casi cerca de esa persona hasta que decidí hablarle. Disculpa. La persona al oír que la estaban llamando se dio la vuelta para saber quién era la persona que la llamaba. ¿Tú me estás hablando a mí? Sí, soy yo que está hablando a ti. ¿Y qué es lo que quieres? Bueno, te vi salir de la tienda con algo de molestia. Supuse que te fuiste así por no pudiste comprar los audífonos que estaban en venta. ¿Y qué hay con eso si los compré o no? Además, ¿por qué me seguiste hasta acá? ¿Acaso eres un acosador? La persona al decir lo último se puso seria y me miraba con molestia. Pero la persona no pudo ver mi expresión ya que tenía mi cubrebocas puesto y mi pelo tapaba algo de mi cara. Para empezar, no soy un acosador y el motivo por lo cual te seguí fue para darte esto. Alcé mi mano mostrando la bolsa que contenía los audífonos que compré.
Con mi otra mano saqué los audífonos y se lo entendí hacia la persona que al momento de ver los audífonos se quedó impresionado. Alguien desconocido le estaba dando los audífonos que tanto quería comprar, pero por motivos de dinero no pudo comprarlos. Así que decidió mejor dejarlos y dejar que alguien más los comprara, pero la persona que estaba al frente suyo le estaba dando los audífonos. ¿Acaso esto es una broma de mal gusto? Yo. No es ninguna broma de mal gusto, pude ver que los quería pero no tenías el dinero suficiente como para pagarlos, así que los compré por ti. ¿En verdad me juras que no es una broma y luego lo subas a internet? Porque si es así mejor me voy. Yo. Como te dije, esto no es una broma que luego lo puedo subir a internet, puedes tomarlos. La persona lo dudó por un momento hasta que se decidió tomarlos. Al ya tenerlos en sus manos se puso alegre ya que tendría unos de los audífonos que más se vendían en tiendas. Yo solo miraba cómo se ponía feliz y daba unos leves brincos indicando que estaba más que feliz. Yo solo pude dar una leve sonrisa, pero por mi cubrebocas no se notaba. Mi misión había concluido hasta ahora. Así que dispuesto a retirarme me di la vuelta, dispuesto a retirarme, pero una voz me detuvo mi andar. Oye, espera. Yo al oír ese grito me giré mi cabeza y con mi único ojo que estaba a la vista la miré. Yo. ¿Sí, necesitas algo? No me has dicho tu nombre aún. Yo. Oh, perdón, que descortés de mi parte al no presentarme. Un gusto, soy Eric Uriel Cedillo Gutiérrez, pero puedes llamarme solo Eric. Tienes un nombre muy largo, ¿acaso eres del extranjero? Yo. Sí, soy del extranjero, jeje. ¿Y de qué país vienes? Yo. Vengo desde México. La persona al oír que soy mexicano se impresionó bastante. No se había topado a un mexicano en su vida y menos en el país. Si bien hay personas de otros países que visitan Japón para quedarse o para visitar bastantes lugares, pero no se había topado con un mexicano y menos oírlo hablar japonés muy bien y fluido. ¿En verdad eres de México? Yo. Sí, ¿acaso no parezco mexicano? No para nada, más bien pareces que eres de otro país. Yo. Jejeje, eso me lo dicen a menudo, pero sí soy de México. Yo. Bueno, yo ya te dije mi nombre, creo que es tu turno para presentarse. Oh, lo siento mucho, no me he presentado aún. Un gusto, mi nombre es Kyouka Hiroyo. Un gusto, Kyouka, espero que algún momento nos volvamos a ver. Si me disculpas, me tengo que ir. Al terminar de hablar con ella giré mi cabeza y estaba dispuesto a retirarme hasta que Kyouka me ha hablado de nuevo. Hyou. Oye. Yo. Suspiro, ¿y ahora qué? Hyou. Te prometo que te pagaré esto sea como sea. Yo. No necesitas pagármelos, con solo que tú tengas los audífonos, con eso es más que suficiente para mí. Hyou. Pero permíteme compensártelo de alguna forma. Yo. Como te dije, no necesitas pagármelo. Hyou. Por favor, déjame por lo menos compensártelo con algo. Yo. No piensas cambiar de opinión, ¿verdad? Hyou. No pienso cambiar de opinión, te juro que te lo compensaré de alguna forma. Yo. Bueno, si tú lo dices, no tengo nada que decir. Bueno, me retiro, nos vemos, Kyouka. Levanté mi mano y la moví de un lado a otro mientras caminaba hacia otro lugar. Mientras que Kyouka también se despedía, mientras que en su mente deseaba que se volvieran a encontrar para pagarle lo que él hizo por ella. Hyou. Gracias, en verdad gracias. Kyouka me vio por última vez hasta que no pudo verme por toda la multitud de gente que había ahí. Mientras yo seguí caminando hasta estar junto con los mayordomos de nuevo. Mayordomo 3. ¿Y cómo le fue, señor? Yo. Me fue bien, caballeros, pero vámonos a otra parte, señores. Me fui al otro lado de la calle y los mayordomos me siguieron. Al pasar unos minutos de caminata y la verdad no surgió nada interesante, salvo por las miradas de las personas. Hasta que pude ver a 3 personas dirigirse a un callejón oscuro y al parecer se llevaron a una persona junto con ellos y nadie pudo verlos. Una persona normal pensaría que se dirigieron a ese callejón para fugar alguna droga o algo parecido. Pero para mí sabía que algo andaba mal en algo, así que les dije a los mayordomos que se quedaran acerca del callejón y yo me dirigía hacia ese callejón. Al entrar pude ver a las mismas 3 personas que entraron, pero al parecer estaban rodeando a la misma persona que se la llevaron a este callejón. Me quité mi cubrebocas y lo guardé en mi bolsillo de mi pantalón y me iba acercando poco a poco y pude oír lo que decían esos tipos. Malandro 1.
Vamos muñeca, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Malandro 2. Solo danos todo lo que tienes y tal vez te podamos dar otra cosa. Malandro 3. Si no lo haces por las buenas lo haremos por las malas. La persona que estaba entre los tres malandros estaba muy asustada y tenía lágrimas cayendo de sus ojos, no podría articular ni una sola palabra, el miedo que la inundaba era muy grande. Déjenme. Por favor. Malandro 1. Claro que no muñeca, primero queremos todas tus pertenencias y luego tal vez nos divertimos contigo, ¿qué te parece? Ya. Déjenme ir, se los ruego. La persona seguía llorando mientras se cubría con sus brazos, mientras que los malandros se acercaban más a esa persona. Mientras que la persona solo pensó una cosa. Mente. Por favor, que alguien me ayude. Pero antes que hicieran algo, una voz les detuvo sus acciones y voltearon y vieron a un joven peliblanco con ojos rojos y con una piel fría como el hielo. Ese era yo, que estaba mirándolos seriamente. El callejón no estaba tan oscuro, pero se veía algo de iluminación en el lugar. Malandro 2. ¿Y quién carajos eres, niño? Mejor vete antes que te mate aquí ahora. Malandro 3. Haz caso y vete de aquí, mocoso, no te hagas el héroe en este momento o si no la pagarás muy caro. Yo. Jejejejeje, matarme, qué gran chiste, jajajaja. Y bueno, caballeros, podemos hacer esto de dos formas. 1. Dejan a la chica y se van de aquí. 2. Caminos sobre sus cadáveres horrendos. Malandros. Malandro 1. Ese sí es buen chiste, niño, jajajaja, no me había reído desde hace mucho tiempo. Malandro 2. Parece que quieres morir, niño, bueno, te concederemos ese deseo. Por favor. Vete de aquí. Yo. No me voy a ir sin usted, señorita, no se preocupe, todo terminará pronto. Malandro 3. ¿Acaso no estás ignorando, maldito niño? Yo. Estoy hablando con ella, no con ustedes mortales. Los malandros al oír eso se enojaron bastante, así que se separaron de la chica y los tres se dirigieron hacia mi posición y los tres activaron sus quirks. Yo. Les ardió lo que les dije hace rato, ¿verdad? Jajajaja, qué delicadas son ustedes. Malandro 1. Ya verás, maldito infeliz. En eso el malandro 1 se me acercaba corriendo y preparó un puño para darme un golpe en el rostro y de un movimiento rápido lo esquivo con suma facilidad. El malandro, al verme que lo esquivé, corrió otra vez hacia mí para darme otro golpe. Pero cada golpe que él lanzaba yo solo los esquivaba con facilidad mientras tenía una sonrisa en mi rostro. Yo. ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? ¿Qué pena me das, malandro 1? No te burles de mí. ¿Acaso no sabes pelear y solo sabes esquivar? Los otros malandros intentaron darme un golpe con sus quirks, pero yo los esquivé como si nada. Yo. Bueno, si quieres que pelee entonces lo haré. En eso, a una velocidad exagerada, preparo un puño con mi brazo derecho y ya estar cerca de él, le pegó con algo de fuerza en su estómago, causando que el malandro sacara algo de sangre de la boca. El malandro cayó de rodillas mientras se sujetaba el estómago con dolor, pero ese golpe no era normal, él sintió como ese golpe casi le perfora el estómago. Los otros malandros se quedaron estáticos del miedo. De un solo golpe pudo dejar fuera de combate a uno de ellos. Yo. ¿Qué pasa? No me iban a matar y no sé qué, pero ahora que lo noto sus expresiones son de miedo. Yo. Y el miedo es lo que más me gusta en este mundo. Eso lo dije con una voz distorsionada que al oír eso, los malandros se pusieron a temblar del miedo. A paso lento pero seguro, me dirijo hacia los malandros que sobraban. Al verme caminar hacia su posición, empezaron a temblar más y más con cada paso que daba. Yo. ¿Qué pasa, par de mortales? No me digan que el enorme poder de un niño los dejó muertos de miedo, jajajaja. Si de por sí los malandros estaban con miedo, ahora estaban más aterrados por la sonrisa que tenía el joven en su rostro, era como ver a la muerte en persona. Yo. Pero ¿saben qué? No me dan ganas de ensuciarme las manos ahora, así que llevarse a su amigo y no vuelvan aquí y regresen de donde vinieron. En eso los malandros agarraron a su compañero y estaban dispuestos a salir de ese callejón hasta que oyeron la voz del chico. Yo. ¿Saben qué? Mejor los mato aquí ahora. En eso un portal de fuego apareció enfrente de los tres malandros, y del portal surgieron unas manos quemadas que al momento de tener a los malandros los arrastró hacia el portal. Ellos intentaron zafarse del agarre de esas manos quemadas, pero era imposible de zafarse.
Lo último que pude ver fue cómo los malandros eran arrastrados hacia el portal y al instante se cerraría el portal no dejando nada sobre esos malandros. Yo solo suspiré y me puse de nuevo mi cubrebocas negro, mientras caminaba hacia la persona que estaba todavía tapada con sus brazos y piernas ya que al momento de que la soltaran. Ella se fue hacia el piso y se cubrió con sus brazos y piernas y esperaba que el chico que la estaba defendiendo no resultara herido. Pero una mano se posó sobre su cabeza y sintió cómo se movía dándole unas suaves acaricias para que se tranquilizara. Yo. Ya todo acabó, ya no tienes por qué temer. La persona al levantar la mirada pudo ver a un chico de cabello blanco como la nieve. Una piel pálida y fría como el hielo y su ojo rojo sangre que brillaba un poco por la oscuridad del callejón. Yo. Ya todo pasó, ya no tienes nada por qué temer ahora venga arriba, le extendí mi mano hacia la persona que con algo de confianza la tomó y al momento de tomarla pude sentir que la piel del chico era muy suave fría pero a la vez cálida. Gracias, por salvarme, pensé que nunca iba a aparecer alguien que viniera a salvarme. Sniff, gracias, en verdad gracias. La persona me abrazó con fuerza como si su vida fuera a acabar. Al abrazarme pudo sentir una calidez muy agradable en todo su cuerpo, yo solo correspondí el abrazo para no quedar mal. La chica al sentir los brazos firmes del chico lo abrazó con más fuerza, como queriendo nunca separarse de esa sensación tan agradable que sentía. Era como estar en su cama, era la mejor sensación del mundo. Pasó 2 minutos y la chica todavía estaba apegada a mí. Yo solo la estaba viendo y sonreí un poco, aunque no se notó por mi cubrebocas. Pero si la cosa seguía así, lo más probable es que esta se duerma en cualquier momento, así que decidí hablar. Oye, el día se nos va a ir muy rápido si seguimos en esta posición. La chica al darse cuenta que todavía estaba apegada a mí se separó rápido y tomó un poco de distancia. Mientras ella volteaba la cabeza a otro lado estando muy apenada. Perdón. Abrazarte por mucho tiempo y lamento si te incomode. No tienes por qué disculparte, es normal que alguien me abrace. Bueno señorita, yo me retiro, ya no tengo nada que hacer aquí y tengo que visitar otros lugares. Me di la vuelta y caminé un poco, dispuesto a salir del callejón, pero la voz de aquella chica me detuvo. Espera. ¿Necesita algo, señorita? No he sabido el nombre de la persona que me salvó la vida. Creí que no sería necesario decirte mi nombre, ya que no me podrás ver por un tiempo. Mente. Aunque en poco tiempo nos volveremos a encontrar. Pero, por lo menos quisiera saber tu nombre para recordarlo por siempre. Bueno, si tú quieres está bien, me llamo Eric Uriel Cedillo Gutiérrez y soy de México. La persona se quedó sorprendida al saber que un chico de México le haya salvado la vida y además de que puede hablar japonés muy bien. ¿En serio eres de México? Sí, lo soy, sé que no parezco mexicano pero así nací. Nunca me había topado con alguien de México y menos de la persona que me salvó. Jejeje, la vida te puede traer muchas sorpresas inesperadas, pero yo ya me presenté, me gustaría saber el nombre de la persona que salve. Así claro, todavía no te digo mi nombre aún, mucho gusto, soy Ochako Uraraka. Un gusto conocerte, Ochako, espero que tengas más cuidado en ir por las calles y siempre mantente alerta de cualquier cosa. Ochako. Lo tomaré muy en cuenta y gracias de nuevo por salvarme. No hay de qué, bueno me tengo que ir, nos vemos Ochako. Ochako. Nos vemos Eric-kun. Nos vemos. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida del callejón mientras que Ochako me seguía detrás mío. Al ya salir del callejón me separé de Ochako y me despedí de ella alzando mi mano. Ella hizo el mismo gesto mientras mostraba una sonrisa en su rostro. Al ya no poder verla, me dirijo hacia los mayordomos que me estaban esperando en una esquina de un edificio. Vámonos señores, este día ha terminado. Mayordomos. Sí señor. Unos minutos más tarde cuando regresamos a la mansión me fui a mi cuarto y me cambié de ropa a una de pijama para dormir. No sin antes cenar y les platiqué a mis padres y hermano lo que hice mientras estaba afuera. Les comenté de cómo conocí a 2 personas nuevas en las calles, claro que omití el hecho que me enfrenté a 3 maleandros y que los maté.
Aparte mis padres me habían dicho que habían encontrado una escuela para héroes y que era muy buena. La escuela se llamaba UA y me comentaron que unos 10 meses empezaban las pruebas de admisión, una por escrito y otra por romper unos robots y acumular puntos, y si logras pasar esas dos pruebas podrías pasar. Pero si fallas en la primera prueba, tendrías que aprobar la segunda prueba, tendrías que acumular puntos con los robots que destruyas. Al ya estar acostado en mi cama boca arriba, estaba pensando qué me deparara en el futuro y sabiendo que se vendrían muchas cosas. Que estoy dispuesto a enfrentar a cualquier cosa en este mundo, y eso sí, tengo que matar a héroes o a villanos o criminales en las calles, pero si eso tengo que hacer para que este mundo sea pacífico y de bien, lo haré. Ya que llegue a Japón tendré que esperar estos 6 meses para ingresar a la UA y de ahí seguir adelante, pero con el ligero cambio que yo estaré aquí. No me importa a quién me enfrente, yo lo voy a derrotar y si es necesario lo voy a matar, porque en este mundo, universo y multiverso yo soy Dios. Me tape con las sábanas de mi cama y me acomode para dormir y al momento cierro mis ojos y me relajo para que